Gracias por estar con nosotros en esta producción especial sobre el doctor Guido Miranda y la historia de la Caja Costarricense del Seguro Social. Doctor, ¿qué significó su trabajo con don Pepe y con Daniel Oduber? Hablemos un poco de ellos dos como figuras, por favor. Don Pepe era un hombre extraordinario desde el punto de vista de su capacidad política, porque él reconocía su limitación en muchos campos y su necesidad de ayuda de técnicos en campos específicos. Seguridad social, por ejemplo, siempre me dijo: Guido, vos pensás, vos programás y yo hago. Y realmente el realizador, una vez que ya estaba marcada la línea política, uno sabía que tenía vía libre, respaldo incondicional en la presidencia. Y Daniel, que era un político fundamentalmente y que comprendía que el programa político del partido y el programa de universalización tenían un contenido de desarrollo social que era fundamentalmente el objetivo del partido, pues tenían lógicamente el apoyo completo de parte de ellos dos. Nunca tuvimos, siempre se le informó a la junta directiva: vamos detrás de tal hospital, vamos detrás de tal otro, vamos a desarrollar tal zona. Y dependía fundamentalmente de los recursos humanos que contábamos para hacerlo. ¿Quiénes fueron figuras fundamentales en la junta directiva? Así como Genaro Valverde, ¿quiénes fueron fundamentales en aquella época? Mire, en la junta directiva, la ayuda de Alfonso Carro y de José Luis Molina fueron los José Luis Molina Quesada, sí, el abogado. Los dos puntos de apoyo fundamentalmente para el desarrollo a nivel de junta directiva. Porque cuando había alguna discusión, lógicamente uno necesitaba el refuerzo. Uno tenía voz, uno era el proponente técnico, pero la base política la formaban los directores. Y José Luis Molina y Alfonso Carro fueron los grandes motores en los cuales descansé yo para desarrollar todo el proyecto. Cuando había algún inconveniente, sí es que hubo alguna vez alguno, porque las juntas directivas tenían el compromiso fundamental de buscar el desarrollo y la consolidación del seguro social, de modo que lo que se estaban proponiendo eran programas para ampliar y desarrollar el seguro social. Lo que surgían eran preguntas sobre interrogantes de la capacidad institucional para realizarlo. Pero por suerte, la Universidad de Costa Rica, en plena formación y producción, en ese momento nos proveyó de los técnicos suficientes para el desarrollo del proyecto. Curiosamente coincidió con la crisis chilena provocada por la caída y el ejercicio de Pinochet. La caída de Salvador Allende. Y que significó la salida de muchos médicos de Chile. En el año 73 que ocurrió eso desató que así como mucha gente de Chile, de otros campos vinieran al país, muchos médicos vinieran. Claro, y yo específicamente busqué a mis compañeros que quisieran emigrar de Chile y hubo un momento, hice un convenio con el Ministerio de Salud, que estarían hasta 2 años aquí trabajando con autorización del Ministerio como médicos extranjeros. Y 2 años porque todos tenían el propósito de emigrar a Estados Unidos. Y llegó un momento en donde tuve 19 médicos chilenos trabajando en área rural para buscar justamente la extensión del seguro social en área rural, porque no teníamos suficientes médicos nacionales para lograrlo. Ya la Escuela de Medicina tenía una matrícula ampliada, estaba Rodrigo Gutiérrez, que había ampliado la matrícula de la Escuela de Medicina. La Escuela de Enfermería se había traspasado del Ministerio de Salud a la Universidad de Costa Rica y estaba formando no solo las enfermeras, sino que nos ayudó a administrar y a impulsar
el curso de auxiliares de enfermería como una técnica complementaria a la enfermera profesional. La escuela de microbiología producía suficientes microbiólogos para los laboratorios que necesitábamos en el país. La escuela de farmacia producía los farmacéuticos, de modo que las limitaciones que encontramos, las encontramos siempre en limitaciones de recursos humanos, porque recursos económicos y voluntad política el país la tuvo siempre. Es más, las poblaciones a las cuales se les explicó el proyecto político de la universalización y que vieron la ventaja de los cambios de la salud de la población, en donde llegaba el seguro social a impulsar el desarrollo de la seguridad social, se transformaron en nuestros principales aliados para la universalización. Y muchos de los hospitales y de las clínicas y de los dispensarios construidos entonces se construyeron en terrenos donados por la comunidad o por algún miembro de la comunidad, justamente para que se estableciera el desarrollo del seguro social. Un día de esto leí en la prensa la ampliación del hospital de Villa Neily. Villa Neily era un gran bar con unas niñas encargadas de entretener a los trabajadores del banano que administraba don Ricardo Neily. Por eso se llama así. Don Ricardo Neily tenía un sentido del desarrollo social y cuando yo le pedí el terreno, me regaló ese terreno y me hizo todas las facilidades del mundo para que justamente el seguro social. Como la bananera se había traspasado del Atlántico al Pacífico y ya los hospitales de Golfito y de Puerto Cortés estaban en manos del Ministerio de Salud porque la bananera le entregó esos hospitales al Ministerio, el Ministerio se los traspasó a la Caja sin ningún inconveniente. Y en septiembre del 77 traspasamos los 3 últimos hospitales que son el San Juan de Dios, el Psiquiátrico y el Chacón Paut, los 3 últimos hospitales que se traspasan a la Caja. Que eran los 3 de la Junta de Protección Social de San José. Exactamente, y eso completó las 6.000 camas que la Seguridad Social tuvo para el Sistema Hospitalario Nacional y el Sistema Hospitalario Nacional. Y hablamos entonces, dentro del Plan Nacional de Salud, de regionalización, de niveles de atención, y el país comenzó a funcionar tan organizadamente que el desarrollo social del país, véalo usted en población. El año 1900, Costa Rica tenía 400.000 habitantes. Con todo aquel empeño de las abuelas, teniendo 12, 15 chiquillos, y así como decían ellas, así como nacen, así como se mueren también, porque la mortalidad era muy alta, en 50 años el país logra llegar a tener 800.000 habitantes, duplica la población. Pero vienen los años del desarrollo social inducido por la política del Partido Socialdemócrata en ejercicio en el gobierno, y para el año 2000 el país tiene 4 millones de habitantes. O sea, en los mismos 50 años quintuplicamos la población, mientras que en los primeros 50 años solamente se duplicó. Y no solamente la quintuplicamos, sino que tenemos este éxito enorme de la población ahora, su envejecimiento. Este país tiene 80 años de expectativa de vida. Aquí la gente joven tiene que hacerse el programa de vivir más de 80 años en el futuro, porque este país está a la cabeza del envejecimiento de Latinoamérica. Y una de las preocupaciones que tengo es que justamente no se están haciendo las reformas necesarias para consolidar la política de ayuda a la adultez. Pero no brinquemos ahora, porque ese es el final del libro. Vamos ahora, usted en el 78 sale de la gerencia médica, porque entra el gobierno de Rodrigo Carazo. ¿Qué hace del 78 al 82 usted y qué pasa con la Caja en esos 4 años? Bueno, todos recordamos al Macho Carazo,
como un brillante líder político, y yo con Rodrigo había desarrollado una excelente amistad porque él era el tesorero del Partido de Liberación Nacional y éramos compañeros en el Partido de Liberación Nacional. Y cuando gana su presidencia el año 78, a través del doctor Grillo me hace saber que él no quiere que yo abandone la gerencia médica. Sin embargo, le contesto al doctor Grillo para que le lleve el mensaje al Macho Carazo que la administración que viene es otra administración, con otro ideario. Y para entonces, en el contrato mío estaba de que yo, si dejaba la gerencia médica, volvería a la dirección de los servicios médicos del Hospital México. Y me volvía a la jefatura de sección de medicina. Pero era inevitable que siguiera recibiendo toda la información de lo que estaba ocurriendo en la caja en los 4 años del Macho Carazo. El Macho Carazo tiene la mala suerte de que el mundo entero entre en aquel caos económico, en la crisis por el precio del provocado petróleo, por el precio del petróleo, en donde el barril de petróleo sube de $3.50 a $35 en 6 meses. Los países productores de petróleo suben el precio del petróleo y empobrecen a todo el mundo. El empobrecimiento en los países ricos se siente menos, pero en los países en desarrollo como Costa Rica, pues fue un caos económico. Y al Macho Carazo se le suma la situación conflictiva de Centroamérica y especialmente de Nicaragua. Y entonces eso le... La revolución sandinista ganó en el 79, tenía solo un año en el poder. Eso crea un ambiente nacional muy difícil económica y políticamente. Pero el endeudamiento por el empobrecimiento que se produce en la caja es descomunal. Para el año 82... Usted ya vuelve como presidente ejecutivo. Sí, que vuelvo como presidente ejecutivo, pues el candidato del partido es Luis Alberto Monge. Con Luis Alberto habíamos sido compañeros de muchísimos años de luchas en el partido, formábamos parte del mismo núcleo de gente, en aquella época gente... Y él había estado en Patio de Agua con Monseñor, con el padre Núñez. Era uno de los líderes ideológicos de eso. Y justamente la noche en que Luis Alberto, que lanza su campaña, durante toda su campaña, el objetivo de recuperar la fortaleza de la caja es uno de sus objetivos. La noche en que gana Luis Alberto las elecciones llovió. Entonces la reunión que se hacía en el Balcón Verde, que estaba recién adquirido y estaba ahí por la Sabana, por el local viejo, por donde Pops, al frente de Pops, no se pudo realizar ahí, y entonces yo hice arreglos para que le hiciéramos en el auditorio del Colegio de Médicos, que estaba recién inaugurado el edificio. Y ahí hizo Luis Alberto su discurso de victoria de las elecciones del año 82. Luis advierte de que tiene otras visitas que hacer, así que no se puede quedar en lo que iba a ser la reunión ahí en el Balcón Verde, sino que volverá más tarde. Sale y se va, y a la salida se vuelve y me dice, decirle a Virginia que me invite a desayunar. Vine y le dije a mi señora, dice Luis que lo invites a desayunar. Me dice, bueno, yo lo invito, pero acuérdate, eso va a ser para proponerte seguramente que te vayas a la caja con él. Eso es decisión tuya. Y bueno, invité a Luis Alberto y en efecto la invitación era para decirme, yo quiero que te vayas conmigo a la caja. Y trabajamos fundamentalmente en toda la administración en recuperar financieramente la institución, porque el país entero venía saliendo quebrado de la administración Carazo. Y el propósito era recuperar todos los programas para poder mantener la programática original del Partido Liberación Nacional de Desarrollo Social. Y entonces
Tan es así que tuvimos la recuperación y yo me fui a todos los sindicatos, me fui a todas las cámaras a explicar la situación de la caja, por qué era necesario recuperar la institución, y tuvimos tal éxito que recuerdo que en diciembre de ese año fui cerca de la Navidad donde Luis Alberto a decirle que estamos en condiciones de poder aumentar las cuotas en la caja. Y en efecto, en febrero del 83 subimos 2% la cuota de contribución obrero-patronal, 1,5% por el patrono y 0,5% del trabajador, para poder mejorar el financiamiento institucional. Y a la vuelta de un tiempo teníamos unas finanzas bollantes. Otra vez el país entero se recuperó, le dio respaldo pleno a la seguridad social, y entonces empezamos a pensar en cambiar la planta física de la mayor parte de las unidades, porque el país no solo había crecido en su población en cantidad muy importante, y ya las unidades viejas se hacían escasas para funcionar, sino que se hacía necesario que la población tuviera centros de atención cerca del sitio donde vivía. Era necesario desconcentrar los servicios, entonces sacarlos a la periferia. Ahí nace justamente la política de la construcción de los CEBAIS hasta el 5º nivel, porque hicimos una graduación de 5 niveles de atención para que la población tuviera a nivel de su comunidad atención médica, pero no solo atención médica, sino que todo un programa de desarrollo comunal, que la comunidad participara en el desarrollo de la salud, porque para entonces era muy claro que así como había una obligación del Estado y de la Caja en proporcionar servicios, el derecho habiente tenía la obligación de cuidar su salud. Y para cuidar su salud era necesario que supiera cómo se cuidaba. Y entonces el programa de educación para la salud se transforma en el primer objetivo institucional. Lástima que eso no se desarrolló más, porque la gente sigue pensando y la Caja sigue pensando que la tecnología, los medicamentos y los recursos hospitalarios le van a resolver la salud a las personas. Y no es cierto. La salud de las personas tiene un componente físico, un componente psíquico y un componente de prevención que pone fundamentalmente la persona, de los cuales depende y condiciona la demanda futura de los servicios. ¿Qué pasó en el gobierno de Óscar Arias? En ese primer gobierno de Óscar Arias, el gobierno del Premio Nobel de la Paz. Pues yo le diría a usted que don Óscar fue un fiel desarrollador del programa político que le había dado base al triunfo de su elección. Pero en el curso del tiempo comienzan presiones internacionales. En Estados Unidos el presidente Reagan comienza a predicar menos Estado, más mercado, y entonces el concepto de servicios privados comienza a permear importantemente en la política estatal. Y fue abierta la presión para que, tan es así que hubo un momento en que a la Caja se la presiona para que invierta parte de su dinero que gasta en servicios propios en la compra de servicios. Y entonces yo sustituí ese concepto por la creación de las cooperativas médicas, haciendo que un organismo privado como una cooperativa sea la prestadora de servicios por contrato con la institución. Y ahí están los resultados. Las cooperativas han sido un éxito, han sido un éxito que su éxito se ha transformado en su principal enemigo, porque como ese enemigo, la cooperativización de otras formas de organización de trabajadores, pues
el país todavía no distingue cuál es la forma más clara de servicios y la cooperativización médica no se ha desarrollado todo lo que debiera haberse desarrollado. Y hoy en día en que hablamos de fortalecer la gestión médica, el médico tiene que entender que en el futuro parte de su desarrollo profesional constituye no en ser empleado, sino en tener una gestión responsable, sabiendo cuáles son los objetivos políticos y nacionales que la institución tiene. Bien, lo que sigue en próximos programas, Dios primero, es hablar de lo que ocurrió con la Caja Costarricense del Seguro Social después del año 98, que es cuando, a partir del año 90 más bien, 90. Que es cuando usted se retira, a toda la década de los 90, todo el tercer milenio, y también hablar de otras cosas importantes en su vida, anecdotario, las historias de él con los expresidentes, las historias de él con médicos destacados, con estudiantes. Hay historias muy lindas que mientras tomamos café quedan por ahí y hay que retomarlas. Y también su historia como dirigente deportivo, durante 12 años como director o miembro de la junta directiva del Deportivo Saprissa. Y hay figuras que son emblemáticas y que son muy importantes en su vida, como don Enrique Weiler, que de Dios goce, y como don Ricardo Saprissa, fundador del Deportivo Saprissa. Gracias por esta entrevista y por este honor. Gracias de la misma manera a Fred y a Gabriela, que están aquí conmigo en la producción, y gracias a Diego Blanco en la edición y producción del espacio, a don Alexander Azofeifa Monge, al doctor Edwin Solano Alfaro, presidente de la Unión Médica Nacional, a la Junta Directiva en pleno de la Unión Médica Nacional, que permite la producción de estos espacios. Gracias también a los medios de comunicación que nos permiten la transmisión de estos programas, tanto por radio como por televisión. Gracias a usted por acompañarnos. Que pase muy bien.